Mental Positiva. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Excelente, te ves muy bien. Muchas gracias. Carlos, en esta travesía de la vida, a veces a nosotros nos cuesta soltarnos de aquello que ya nos soltó. Estamos hablando de expectativas, de relaciones pasadas, de situaciones específicas que a veces son supremamente dolorosas, pero nosotros seguimos ahí, en el mismo círculo, Carlos. Como en un bucle. Como en un bucle, es correcto. Por eso, para trabajar esto el día de hoy, de aprender a soltar aquello que ya nos soltó, me gustaría que nos presentaras a la gran invitada que traemos para hoy. Por supuesto, claro que sí. Bueno, hoy nos acompaña María Eugenia Reátiga, es psicóloga clínica de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en psicología de la Universidad del Norte. Además, durante 25 años ha sido profesora de la Universidad del Norte en la asignatura Tendencias y Autores Psicodinámicos. Además, tiene 25 años de práctica clínica y es editora y compiladora y autora de artículos de varios textos sobre formación integral y autora del libro Ser Adolescente Hoy en Colombia, nada menos. Aquí está María Eugenia, bienvenida a Salud Mental Positiva. Muchas gracias por la bienvenida y además saludos para todos los que nos están oyendo. Espero que esto sea muy enriquecedor para todos y nos ayuden, como decía Aleja, a pasar la página. No caer, ustedes lo llamaron bucle, pero yo le digo en la repetidera, en la compulsión a la repetición. Interesante. Okay. Pasar página es otra forma también, como se dice. ¿Cómo pasar la página? Así es, sí. ¿Cómo pasar la página? Sí, esa sería la pregunta que va a guiar nuestra conversación de hoy. Es correcto, María Eugenia. Estamos seguros de que todo lo que vamos a hablar hoy aquí va a generar un gran aprendizaje en nuestros televidentes. Ojalá. Sí. Así es. Para iniciar, quisiéramos hablar un poco acerca de cómo se describe ese proceso de aprender a soltar lo que ya me soltó. Bueno, cuando me hicieron la propuesta me alegró mucho porque es de lo que más he hablado en mi vida y lo que más he trabajado también en mi vida. Es la herramienta por excelencia de la terapia desde la postura psicodinámica o psicoanalítica, la transferencia. Hace muchos años un gran autor nos enseñó que los dolores grandísimos cuando somos pequeños no se pueden afrontar y entonces recurrimos a taparlos, a esconderlos, a la represión, creyendo que con eso, y en ese momento es muy útil, es necesario, es imprescindible para seguir viviendo, pero ellos siguen pasando la factura. Eso es el corazón de todos los traumas. Estoy hablando de los traumas, de los dolores grandísimos, imposibles de manejar cuando somos muy frágiles, pequeños, niños, cuando tenemos una personalidad todavía frágil, un yo que todavía no maneja situaciones tan dolorosas. Entonces, bueno, nosotros creemos que se olvida, pero este dolor pasará la factura. Entonces, les decía, de un autor muy importante que iluminó los caminos de la humanidad, también ha desatado mucha controversia por las cosas que dijo, pero él dijo, eso lo seguimos haciendo en la vida adulta, lo seguimos repitiendo en la vida adulta. Ese fenómeno él lo llamó transferencia. El nombre está bien puesto porque quiere decir repetir aquello, lo sufrido, lo reprimido, como si fuera un hecho del presente, en lugar de recordarlo como algo del pasado. Y eso es lo que ustedes quieren decir con la expresión de bucle. Sin darnos cuenta, es como si hubiéramos quedado anclados, fijados en un guión, en una forma de responder, en una forma de reaccionar frente al dolor, a todo nivel, a nivel emocional, a nivel de pensamiento. Es como un guión que quedó grabado. Me parece que la palabra guión es fácil de comprender. Entonces, seguimos viviendo, podemos avanzar en muchas esferas de nuestras vidas, pero sobre todo en la esfera emocional, la que tiene que ver con los vínculos, seguimos sin darnos cuenta, reviviendo, repitiendo ese guión. Entonces contaminamos el presente.
Desde la perspectiva psicoanalítica es muy importante vivir el presente. No quiere decir ser irresponsables, sino conectados con la realidad presente, que es compleja, llena de matices y sobre todo cambiante. Lo que me servía para ayer, quizá para hoy no tanto, pero eso es lo que nos hace más saludables, estar conectados con dos realidades supremamente importantes: la exterior, la complejidad del mundo, y nuestra realidad interior. Si no estamos conectados con nuestras emociones más profundas, va a ser muy difícil que seamos profundos y tengamos una relación íntima, profunda, fuerte con el mundo exterior. Entonces, en síntesis, la pregunta es cómo pasar la página, conociéndonos, haciendo frente a ese, ay, gracias Carlos, haciéndole frente a ese dolor, reviviéndolo, hablar de él, llorarlo, abrazarlo, trabajarlo. Eso quiere decir trabajarlo. ¿Cómo nos marcó? ¿Cómo nos hizo? Porque es que el trauma no solamente, ya tengo un dolor ahí guardado, nos cambia toda la personalidad, tiene un impacto fuerte en toda la personalidad. Entonces, trabajarlo. Como quien dice, si yo tengo algo en la piel, adentro, en los músculos, sacarlo, llorarlo, sangrarlo, sufrirlo. Y ya, llega un momento en que, bueno, mi pasado fue así, que ahora en mi presente, ¿qué voy a hacer? Ya, pasó. ¿Cómo puedo yo enriquecerme a partir de eso? Así es. Y algo interesante que me gusta y quisiera resaltar, porque creo que es un momento, y sin duda todos hemos estado en esa situación, ¿no? Y es, bueno, fíjense que es una estrategia que inicialmente es adaptativa. Olvidarlo y dejarlo allí. Espérese un momentito, dirían allá. No había más que hacer. Espera un tantito. Allí en Neiva dirían algo así. Y entonces espera un momento, que eso es adaptativo para ese momento. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero más adelante ya no puede ser la estrategia que siempre. Y tal vez los seres humanos, como pensamos que cuando estaba pequeño me sirvió, creyendo que es inocuo, que no pasó nada después, pero luego eventualmente igual volverá y tendré que afrontarlo de una forma más adaptativa, ya con más recursos también. Ya estoy fuerte, ya he crecido, estoy herido, soy sensible, soy vulnerable, pero puedo hacer algo. Algo importante, todo eso no es consciente, no es consciente, eso es automático. Es automático, eso ocurre a nivel inconsciente, todo ese proceso de sobrevivir. Sí, porque probablemente alguien diría, no, pero yo nunca he hecho eso, ¿no? Pero sí, claro, a veces es algo que escapa un poco a la conciencia, a la razón. Conciencia racional, sí. Y esto, Marigenia, has planteado algo que tal vez has esbozado un poco, pero quisiera que de pronto profundizáramos para nuestros televidentes allí. Bueno, ¿cómo puede afectar tener esto en mi salud mental hoy? Porque has mencionado algunas cosas, pero de pronto profundizar un poco más. Hombre, ¿qué puedo identificar yo en mi salud mental, en mi personalidad, en mi forma de ser, que tal vez está siendo problemática y que podría tener un origen en lo que tú mencionas? La afecta profundamente. Depende del daño que haya hecho el trauma, ¿no? En general, cuanto más temprano o cuanto más jóvenes fuimos cuando sufrimos cualquiera que haya sido el dolor, pues más grave es. Pero la afecta porque todo trauma sin resolver nos lleva a actuar compulsivamente, sin elección. Lo que nos hace diferentes, por ejemplo, una pasión, la música, si te fascina, la pintura, lo que sea, es que te enriquece, te lleva a mejorar, es algo elegido, mientras que la repetición del trauma es algo compulsivo. Un ejemplo típico, las adicciones. No podemos salir de esa dinámica tan primitiva de ese tipo de placer que las adicciones inicialmente procuran, aportan. Entonces, eso, por dar un ejemplo, y que es útil tenerlo en cuenta porque siempre surge la pregunta, ¿y cómo saber si esto es patológico, insano o si es sano? La compulsión.
Si es algo que se me impone a mi voluntad de manera compulsiva y yo no lo quiero hacer, es superior a mi fuerza, eso probablemente sea insano. Pero yendo más allá del término de compulsión a la repetición, a mí me parece interesante, el otro día que estábamos trabajando en general las distintas miradas de la salud mental, todas muy bonitas, desde la perspectiva social, me parece que es imprescindible, desde la llamada psicología positiva, todos esos rasgos que describen más humanidad, más trascendencia. Todo eso coincide con lo que el psicoanálisis dice. La madurez nos lleva a una relación íntima con la realidad, con nuestro mundo interior y una tendencia a la benevolencia, a comprometernos con la humanidad en abstracto y en real. O sea, no es porque sea mi grupo, es porque cualquier dolor que le hagan a otro me duele a mí también. A una mayor y profunda humanidad, y sobre todo hay un punto que se dice mucho: abandonar estados infantiles, abandonar la voracidad del bebé que vemos. Es la explicación que me doy cuando vemos esas guerras, esa voracidad que me como al otro y además culpo. Entonces, desde el psicoanálisis es claro que hay que abandonar esas emociones primitivas, narcisas, bizarras, que no me dejan crecer ni a los demás ni a mí tampoco. Ok, bien, algo que de repente puede ser muy interesante, sobre todo para los padres en esos momentos, es, bueno, ¿cómo puedo yo promover que poco a poco, dentro de lo que cabe para la etapa de desarrollo que están los niños, cómo puedo promover para que vayan cambiando de esa estrategia de lo guardo por allá encerrado bajo llave aparentemente y a una, bueno, voy a enfrentarlo en el nivel que yo pueda, y cómo como padres tal vez soy también responsable de apoyarle para que pueda ir como gestionando mejor esa emoción y que no termine siendo como esa compulsión hacia algo en particular? ¿Cómo? Yo traduciría la pregunta a esto: ¿cómo ser menos represivos? Yo lo trabajo mucho en clase. La represión es inevitable y en dosis apropiada es liberadora. Hay tantas represiones como culturas hay, como tiempos hay y como familias hay. Bueno, lo primero es los padres trabajar en sí mismos, ser sanos hasta donde eso sea posible, porque eso no es una historia de nunca acabar. Nosotros todos tenemos problemas como padres y los proyectamos inevitablemente en nuestros hijos. Entonces, primero conocernos, tener claridad, apertura. ¿Qué necesita un niño? Uno, mucho amor, amor bueno, amor sano, mucho respeto a sus emociones, no juzgarlo. Algo que me parece también imprescindible, en las clases lo trabajamos siempre, no quedarse en lo manifiesto, ver más allá, qué es lo que está buscando un niño y seguir amándolo, porque los niños muestran deseos no muy confesables, su afán, su territorialidad, no querer prestar las cosas, odiar al hermanito o al primo, lo que sea. Entonces, ser muy respetuoso, ser contenedores. ¿En qué sentido? Tú, hijito, puedes ser lo que seas. No te voy a permitir todo, pero te entiendo perfectamente. Saber conectarse emocionalmente con ellos, que no quiere decir dejarles hacer todo lo que quieran, respetar sus emociones, sus sentimientos y siempre saber interpretar adecuadamente lo que le está pasando al hijo. Ok. Eso es clave. Interesante, ¿no? Porque creo que aquí yo tomando nota, muy atenta nota de lo que estás diciendo, para que también nuestros televidentes en casa puedan hacerlo. Primero, apertura, ¿no? Apertura, y me gustaría que de pronto nos dijeras, bueno, ¿cómo es esa apertura? Porque tal vez es frecuente o es fácil caer en la tentación de me dijo algo y yo me escandalicé. ¿Cómo también trabajar eso? Porque no es tan fácil a veces esa parte de la apertura, o en qué consiste eso. Apertura, pienso que empezaría por tener claro que mis hijos no están en el mundo para satisfacer mis deseos narcisistas, para poder decir, ay, es inteligentísimo, ya sabe leer, o por dar un ejemplo supremamente banal comparado
todos los que van a venir más adelante. Entonces, entender eso, que lo fundamental es él, que él siga su camino, su mundo, su vocación, lo que sea. Eso es muy saludable. Como no vivir mi vida a través de... No, exacto, que eso ni siquiera Freud, Khalil Gibran lo dijo hace años, tus hijos no son tus hijos, son como el arco, tú nada más eres el arco y él es la flecha, que vaya por donde él quiera ir y tú ahí estar ahí para apoyarlo, para respetar lo que es él. Y eso es interesante también, lo que dices ahora que lo mencionabas antes, es respeto a las emociones sin culparle, porque tal vez transferir la culpa es complicado. Es muy destructivo hacer sentir al niño culpable, que tú eres malo porque tú no le quieres prestar tus juguetes. Hay niñitos que no le importa prestar los juguetes, pero hay otros que cuidan sus juguetes, no los quieren compartir. Eso hay que respetarlo, respetarlo. Y ver más allá de lo evidente. Más allá de lo manifiesto. Nunca quedarse en la apariencia. Nunca quedarse en lo manifiesto. Siempre tratar de ver más allá. ¿Qué le pasó? ¿Qué le puede estar pasando? Y conectarse emocionalmente. ¿Cómo se puede estar sintiendo? ¿Qué está haciendo? Más allá de la gritadera, por ejemplo, el adolescente, que es tan difícil. ¿Qué estará buscando? ¿Alguien lo hirió y viene aquí a gritar a la casa, a tratar mal a los demás? Bueno, siempre no quedarse en lo manifiesto. Exacto, y eso a veces lo hacemos tan simple, pero con los niños a veces nos cuesta mucho más. Por ejemplo, algún día llega alguien y dice, si alguna persona llega y dice, por ejemplo, es una historia que siempre, o un ejemplo que siempre pongo en mis clases es, llega una persona y le pregunta a la pareja, ¿qué te pasa, mi amor? Y dice, nada. Ya de ahí sabe que lo manifiesto no es la realidad, ¿no? Lo que está haciendo. Igual el niño tendrá tal vez otras formas de demostrar lo que no es manifiesto. Claro, otros lenguajes, y siempre sería muy, muy superficial quedarse en lo manifiesto. Y además, como repito y repito, conectarse emocionalmente. ¿Qué le estará pasando que hizo eso? Que tiene que hacer eso. María Eugenia, nos están preguntando por aquí por redes sociales. Está bien, en el caso de los niños es importante aprender a enseñarles cómo gestionar sus emociones para evitar estas situaciones. En el caso de un adulto que ya ha venido formándose de esta manera y que le cuesta soltar, ¿qué puede hacer? Que le cuesta trabajarlo. ¿Qué le está pasando profundamente? Nuevamente, no quedarse en lo manifiesto, sino por qué yo en todas mis relaciones, en todos mis vínculos amorosos, termino esta misma situación, me hacen daño y no puedo pasar la página y decirle, sino yo sigo atacando y persiguiendo y cayendo en esa dinámica. Es como si... porque incluso esas situaciones de repetición generan cierto goce, tienen algo de conocido. Entonces, ya llega un momento después de trabajarla, después de llorarla, después de comprender que hay más allá de eso conmigo mismo, yo puedo me fortalezco, no es que automáticamente ya dejó, pero yo me hago más dueño o dueña de mis emociones y puedo probablemente tomar la decisión, no, tengo que parar con esto. Y además me puedo ayudar evitando ciertos contextos, ciertas situaciones, etcétera. Okay. En un adulto. O sea que en un adulto, y si quisiera ponerte de pronto, te pongo un aprieto aquí, esto sin duda, como siempre lo decimos en Salud Mental Positiva, cuando siento que las cosas se me salen de control, no reemplaza la ayuda de un profesional, por supuesto, nunca lo va a reemplazar, siempre hay que buscar la ayuda profesional. Pero digamos cositas que podemos hacer en casa. ¿Qué hacer en casa? De repente también con ayuda profesional, pero por ejemplo para hacer esto, para empezar a trabajarlo, para abrazar ese sentimiento, esa emoción, ¿cómo puedo hacerlo para que nuestros televidentes empiecen a hacerlo y que incluso los lleve a la determinación de ir a buscar ayuda en caso de que sea necesario? Yo creo que no hay un precepto mejor dicho que el que hace años, en los tiempos griegos, dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Conócete, por favor. No tires lo que hay adentro así tan olímpicamente sobre los demás. Conócete, trabaja en ti mismo, porque es que la frase se ha banalizado, pero nosotros estamos en una época en que nos han hecho creer que la competencia, ciertos logros, los éxitos son lo más parecido a la felicidad.
Y entonces hay que trabajar eso, que es, ¿no será mejor mi salud mental, estar bien, fortalecerme mentalmente, además de conocerte, además de trabajar, fortalecer tu capacidad de decisión? Yo soy, no es que sea ecléctica, pero por ejemplo, a mí sí me parece que, y eso está evidenciado, por la práctica, el entrenamiento en yoga hace que tú reacciones, aprendas a desprenderte, a entender algo que es fundamental. Porque yo vea esto así, porque los celos me estén matando, porque me sienta traicionado y explotado, ese no soy yo. Esas son mis emociones, tomar distancia de mis emociones. Hay cosas que ayudan, lecturas, ejercicios de meditación, el deporte, la educación física, el contacto. Eso me gusta mucho de los mindfulness que llaman ahora, claro, fortalecer el espíritu. Es como hacer consciente aquello que me está haciendo sentir. Primero hacer consciente, porque ahí sí me fascina una frase que dice Jung: yo no voy a crecer espiritualmente inventándome santos y no sé qué. Primero tengo que ver los demonios que llevo dentro. Entonces, conocer los demonios. Bueno, debo decir que María Eugenia, por ejemplo, en la Universidad del Norte es una de las profesoras más amadas de psicología y ya sabemos por qué. Entonces, bueno, agradecerte, María Eugenia, por... Muchísimas gracias, Muchas María Eugenia. gracias a ustedes por esta posibilidad y gracias por decirme que yo quiero mucho a mis estudiantes, sí, sin duda. Así. Gracias, María Eugenia, por habernos acompañado en este viaje de autodescubrimiento. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Bueno, perfecto. Un placer. Que nos vaya bien, pasar la página ni para mí es fácil. Así es. Así es, nos quedamos en casita entonces con todos estos tips que nos ha dado nuestra experta el día de hoy. Y a ustedes les damos las gracias por acompañarnos una vez más a un episodio de Salud Mental Positiva. Recuerden que ahí tenemos nuestra línea de WhatsApp a la cual nos pueden contactar. En pantalla aparece, y a través de nuestras redes sociales, en Instagram, SM Positiva. Ahí podrán encontrar todos nuestros episodios. También en todas las redes sociales del canal CTV Barranquilla. Un abrazo para todos. Muchas gracias.